no pasaron ni 6 meses y a mí me estaban diagnosticando con un cuadro de trastorno depresivo mayor. Hay lugares a donde la psicología ya no llega. Esa red espiritual en aquel entonces me salvó la vida y un vacío existencial que duele, porque en depresiones profundas es un dolor físico. Detrás de la depresión hay un montón de enojos acumulados. Y por supuesto que aquellas personas que te dañaron lo hicieron, y claro que te dañaron, pero no por eso son los villanos de la historia. La Kabbalah nos enseña que no, tira, el mundo no está roto. El mundo en esencia está en su completitud, es divinidad. Y en la clipa, en el plano material, sí que está roto, pero porque está separado. Estamos muy acostumbrados a tener como cierta espiritualidad infantil. Es que quítame esto, es que por favor quítame los males, es que cúrame, es que... Porque vivimos en una negación al dolor. Pero el dolor es un mensajero, pero también una posibilidad hay de que tu vida sea mejor de lo que imaginas en este momento. Si tan solo... Shalom a todo el mundo, bienvenidos al canal de Tikkun Olam. Hoy tenemos con nosotros a la psicoterapeuta Lilian Poblete, especialista en la depresión y en la prevención de suicidios. Por lo que sí, hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, pero a la vez muy importante, vital, que esperamos que sea de ayuda para todas aquellas personas que alguna vez hayan tenido algún tipo de pensamiento, de ideación suicida o que conozca a alguien que le pueda ser de ayuda. Y esto es especialmente relevante para este canal de Tikkun Olam porque es un canal de espiritualidad y me he dado cuenta en estos 4 años del canal de YouTube que muchas de las personas que venís al canal, no todas, pero muchas venís porque hay algún tipo de herida emocional en el pasado, algún tipo de trauma. Luego también los pacientes que tomo en la clínica y la espiritualidad tiene su papel, desde luego, y hay respuestas ahí, pero a veces también es importante saber articular el contenido de la espiritualidad, la respuesta de una manera que emocionalmente sea accesible para la persona y que pueda tener una herramienta más concreta para lidiar con su dolor emocional. Así que me puse a manos a la obra, contacté a Lilian, le dije, por favor, ven al canal, ayúdanos a hablar de este tema tan importante, de las señales de advertencia, de cómo combatir este acto que algunas personas pueden llegar a hacer en momentos de desesperación y cuál es el tratamiento. Así que, sin más dilación, Lilian, muchas gracias por estar aquí. Te quiero, antes de iniciar la entrevista, también quiero decir a las personas, sí, porque me parece muy importante, un poco de tu formación que me enviaste, sí. Entonces, Gracias, Iván. Lilian es psicoterapeuta de orientación junguiana. Es también psicoterapeuta privada, especialista en tratamiento de la depresión e intento suicida, licenciada en psicología, filosofía, psicología y doctora en ciencias sociales y técnica superior en procesos políticos y electorales. Y la lista realmente sigue y sigue. Y me gusta especialmente que pertenece a la línea junguiana, porque para los que no lo sepan, yo considero que dentro de la psicología es la línea más espiritual, más profunda que hay, si no me equivoco, ¿no, Lilian? A mí me parece que lo es. Muchísimas gracias por la presentación. Te agradezco enormemente la invitación a tu canal. Mando un saludo muy afectuoso a toda tu comunidad y pues como tú dices, esperemos que esta charla sea verdaderamente productiva, sobre todo, perdón, porque estamos viviendo una época a nivel mundial en donde parece que este asunto de la tendencia a quitarse la vida va en incremento. No se ve que vaya a bajar y mucho se habla de algunas pandemias de tipo biológico, algunas cuestiones de ese asunto y por supuesto que son importantes, son muy importantes, pero también lo son las de tipo emocional y me parece que estamos ante una de ellas. Wow. Luego sí que me gustaría preguntarte esto que has mencionado de que estamos en una época de incremento de este tipo de acciones, de cuando una persona pues quiera acabar con su vida. Si también es algo que ocurre más hoy de lo que ocurría antes, ocurre más en países desarrollados que lo que ocurre en países más subdesarrollados, cuál puede ser el motivo. Pero antes de eso sí que me gustaría siempre iniciar las entrevistas, me gusta iniciarlas con un aspecto más personal, que es a ti personalmente, ¿qué es lo que te ha llevado a especializarte, ¿no? Pues en lo que es la depresión y la prevención de que una persona acabe con su vida? Pues hablando en términos de la psicoterapia, la verdad es que de que tengo uso de razón, yo no recuerdo haber querido hacer ni ser nada más en la vida
que acompañar personas en un proceso de psicoterapia. Nunca estuvo en decisión qué estudiar o a qué dedicarme. Siempre supe que la psicología estaba dentro de mí y que si yo quería ser feliz tenía que seguir ese camino. Una vez estando en la facultad, estudiando la licenciatura muy pronto, desde el primer semestre, imagínate, llevábamos yo creo que 3, 4 meses y nos dejaron un trabajo de investigación. Y aquí quiero que tu comunidad ponga mucha atención porque lo que me pasó a mí le puede pasar a muchas personas. Nos Ujú, dejaron un trabajo de investigación que pareciera que era con fines absolutamente académicos. La docente, claro que tenía fines académicos. El primer trabajo de investigación que hice en mi vida fue sobre depresión. Y yo pensé que era un asunto de intelectualización, pues es que es interesante ver por qué a la gente le duele la vida, ver por qué sufre, etcétera, etcétera. No pasaron ni 6 meses y a mí me estaban diagnosticando con un cuadro de trastorno depresivo mayor. Lo que te quiero decir es que a veces esos temas que nos llaman la atención ujú, es porque hay un núcleo que está palpitando dentro de nosotros y que ujú, nos hace que de alguna manera los voltemos a ver, aunque sea desde el punto de vista intelectual. Y si bien es cierto que en aquel momento no hice ningún intento por acabar con mi vida, la verdad es que ganas no me faltaban porque el vacío existencial y el dolor que se siente ante un cuadro depresivo es algo que diría el poeta, quien lo probó lo sabe. A veces la vida duele mucho y a veces no tienes idea de por qué, porque volteas a tu alrededor y te das cuenta de que las cosas, si bien no son perfectas, pueden ser bastante buenas. Y no obstante, hay un dolor muy de fondo que está ahí palpitando, esperando, como te decía, cualquier pretexto para salir y sobre eso emerger en un posible trastorno. Y bueno, wow. desde entonces no he dejado de dedicarme a esto, ¿no? Estamos hablando del año 2000, entonces ya te puedo decir que llevo 24 añitos viviendo la depresión e intentando conocerla cada vez mejor. Wow. Primero de todo, muchas gracias por compartir, por la confianza y rescatar también eso que dices de casi diríamos la sabiduría del alma, ¿no? Que aunque sea inconscientemente, sabe que algo está pasando con ella misma, el sujeto, con él mismo, y busca la forma de sanar, de avanzar, de reconectarse, y lo que tú dices, ¿no? Mejor no, una persona no se da cuenta, pero sí tiene mucho interés, en este caso por el tema de la depresión, eso también puede ser indicativo, y también es el lado más de esperanza, de que el alma busca también sanar, como en este caso. Wow. Así es, así es. Y voy a retomar, si me permites, algo que tú dijiste hace ratito. Me Mm, encanta que que tu canal esté centrado en temas de espiritualidad y tú decías, hay lugares a donde la espiritualidad no llega. Te voy a confesar algo que yo les digo a los pacientes con mucha frecuencia es que hay lugares a donde la psicología ya no llega. Y allá donde la psicología ya no llega, esa red espiritual, esa contención espiritual, es lo que he notado que no solamente de manera personal, en aquel entonces me salvó la vida, aunado con la psicoterapia, por supuesto, y la medicación porque fue necesaria en ese momento. Una cosa no exime la otra. Pero mm, hay otros lugares en donde justamente, bueno, en otros lugares, de verdad creo que esta diada que se puede hacer psicología y espiritualidad en cualquiera de sus formas es una herramienta poderosísima, si no es que la máxima herramienta para poder salir de una crisis existencial, de un cuadro depresivo y ni qué decir de las cuestiones de intención de quitarse la vida. mm. Sí, en el canal lo mencionamos esta idea de que al fin y al cabo la persona pues es una entidad compuesta por materia, por espíritu también, y dentro del espíritu, pues la psicología, ¿no? El psique, el alma. Hay niveles de alma. Hay el consciente, el inconsciente, pero en la Kabbalah nos gusta hablar también de que hay el supraconsciente, ¿sí? Y Ok. entonces, en la espiritualidad, con la psicología trata mucho con el inconsciente, ¿sí? O hacer consciente el inconsciente. Y en la Kabbalah reconoce eso y dice, pero también hay que atender el supraconsciente, de ver cómo hacemos para que esos niveles trascendentales puedan reposar en nosotros. Y ahí es donde está toda la sanación, todo el bien, toda la energía, poder conectar. Y lo que dices, pero lo que dices tú, también tiene que venir acompañado de las herramientas psicológicas, como que no es una cosa o la otra. También es importante para la comunidad que no se sienta que tiene que decidir entre o
las herramientas científicas, psicológicas o la espiritualidad. No, es que es una sinergia que junta tiene mucho, mucho poder para poder ayudar a la persona. Absolutamente correcto. Y lo que tú comentas desde el enfoque junguiano, cuando dices es que me parece que es uno de los enfoques que más puede hablar sobre espiritualidad, a mí me parece que sí. A lo mejor hay otros. Eric Fromm, por ejemplo, tiene un gran enfoque de psicoanálisis de izquierda, en donde también maneja términos de espiritualidad. Su bibliografía da cuenta de ello, pero Jung llegó a tocar algunos puntos tan hermosos en donde justamente nos habla del peligro de fragmentarlo todo, ¿no? O estamos del lado de la ciencia o Mm, estamos del lado de la espiritualidad. Y Jung, entre muchas otras cosas que son hermosas, lo que el maestro dice, es que ¿por qué tendríamos que fragmentarlo? Si el ser humano es una entidad, sí, biopsicosocial, pero también espiritual. Lo que sucede es que a veces la espiritualidad se da como una función dentro de la psicología y para Jung existe algo que es la función religiosa y existe y tenemos que hacerle caso. De hecho, hay un texto que se llama Psicología de la Religión, que habla de una serie de conferencias que da Jung, en el cual desde la introducción lo que Jung dice es absolutamente negligente dejar de fuera la parte espiritualidad, la parte espiritual en el ámbito clínico. No podemos hacer eso. wow, ciertamente, ciertamente. Y eso es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que todo se reduce a lo científico, se reduce a lo material, lo espiritual se enajena, pero hay que recuperarlo. Perfecto. Entonces, entrando en materia, después de esta increíble introducción espiritual, psicológica, vamos a hablar un poco acerca del asunto. Si veis que nos cuesta un poco hablar es porque estamos intentando no mencionar el término, porque YouTube a veces censura estos vídeos que ya tratan de este tema, así que vamos a usar términos como acabar con la vida de uno mismo, la autoterminación, porque no podemos usar la palabra demasiado. Eh, entonces, yo creo que lo interesante sería empezar a investigar este tema, o analizarlo, entendiendo cuáles son los factores de riesgo. O sea, ¿qué puede provocar que una persona, ¿no?, considere esta opción tan extrema, pues de terminar con su vida? ¿Cuáles son los factores? ¿Es algo genético? ¿Es algo, pues, de, no sé, traumas de la infancia? ¿Redes sociales? ¿Porque alguien, no sé, consumió o sea, muchas drogas? ¿O qué es lo que principalmente produce o cuáles son los factores que producen que la persona pueda llegar a este acto? Me estás haciendo, Isaac, una de las preguntas más complicadas que hay, porque cuando hablamos del fenómeno de quitarse la vida, se dice que es multifactorial. O sea, Mm, lo que para algunos detonaría el solo pensamiento y a veces la conducta, a otros ni siquiera les pasaría por la mente. Podemos hablar de que en este asunto de quitarte la vida, es algo que está muy prejuiciado, ¿sabes? Hasta lo que acabas de comentar del canal, que tenemos que tener mucho cuidado con la utilización de términos, que no tenemos que repetirlo demasiado. Eso da cuenta de cómo sigue siendo uno de los grandes temas tabú de la sociedad. ujú. Y estaría bien que estuviera así, si no es que estuviera incrementando tanto. Me parece que tendríamos que hablarlo ya, decirlo por su nombre, no aquí en el canal, por supuesto, pero decirlo con su nombre ante las personas que pueden estar pasando por una crisis al respecto, porque lo más importante es conocer algo con lo que quiero empezar. La gran mayoría de mamás o de amigos o de parejas que llevan a alguien a consulta con esta idea de acabar con su vida, los llevan porque llegan muy espantados, Isaac, muy espantados. Y lo primero que te dicen es que me dijo que ya no quería estar en este mundo. Y entonces yo vine para que tú le quites esa idea, etcétera, etcétera, como si lo llevaran a un taller mecánico, ¿me explico? Cuando tendríamos que, no es que quiera exaltar a los existencialistas alemanes, pues, pero tendríamos que darnos cuenta de que esta parte de no me gusta la existencia, no me gusta a veces la gente y no me Mm, gusta a veces el mundo, es algo más común y es una idea más común de lo que queremos darnos cuenta. Y esta idea no necesariamente se asocia con una conducta de autolesión ni se asocia con la ideación de quitarse la vida.
A veces la persona está en un estado tan vulnerable de tanta frustración y desesperación que lo quiere expresar de esta manera. No me gusta la vida. Y entonces alguien se espanta porque siente que ya a la hora siguiente esa persona ya no va a estar, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es intentar desarrollar una de las cuestiones más complejas de la vida, que es la empatía, no para llenarla de consejos. Alguien que te dice algo así no necesita consejos. De hecho, no necesita que le digas prácticamente nada. ¿Le Necesita escuches? que le escuches. Es correcto. Y lo primero que nosotros tendríamos que hacer es preguntarle, ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te hizo sentir así de esta manera? Y una vez que lo escuchamos, tendríamos que hacer una segunda pregunta que es igualmente importante, salvo lo que tú digas, Isaac, y es, ¿qué necesitas? Porque las personas a veces damos cosas que la otra persona no necesita. Te voy a dar tu espacio cuando a veces la persona no quiere espacio, o voy a quedarme aquí contigo cuando a lo mejor lo que necesita es el espacio. Entonces, ¿qué tienes y qué necesitas? Son dos preguntas que de facto tendríamos que hacer absolutamente todos nosotros. ¿Por qué te lo digo? Porque hay muchos factores para que alguien piense en este tipo de cuestiones, pero de manera nominal, de manera general, pudiéramos hablar la frustración tremenda que tiene, la desesperanza ante que el futuro mejore, que tiene también, y un vacío profundo que a veces se acompaña de una soledad muy real. O a veces la soledad es algo que siente, aunque haya mucha gente a su alrededor. Yo denunciaría estos tres factores: frustración tremenda, desesperanza profunda y un vacío existencial que duele y duele mucho. Y cuando te digo duele mucho no es una metáfora, ¿eh? Porque en depresiones profundas el pecho duele, o sea, duele, respirar duele, de verdad duele, es un dolor físico, pero es un dolor que viene del alma y que impacta al cuerpo. Wow. O sea, resumiendo lo que has dicho, primero que hablaste de los existencialistas, que realmente tratan mucho los filósofos existencialistas este tema. O sea, sí hay eh, una vivencia existencial, la cual puede ser normal que una persona a veces comunique ese hastío por la vida, que no necesariamente quiere decir que va a realizar, cometer el acto de quitarse la vida. O sea, dar espacio, como no juzgar tanto, o sea, dar espacio, tampoco quiere decir ignorar, ¿no? O sea, al revés, o sea, no ir a los extremos, ni ignorar, ni tampoco juzgar a la persona, sino preguntarle qué necesitas y qué está pasando, ¿no? Ok, de hecho, aquí me gustaría también conectar un poco con algo de un concepto de la Kabbalah, que es que los sabios nos explican que el inicio de la creación, todo era una luz divina, que se denomina el Or Ein Sof, la luz infinita, antes de la existencia, y para crear el mundo, esa luz infinita tuvo que condensarse o tuvo que contraerse y generar un vacío en el cual el mundo pudiera existir, y eso generó, ¿no? Pues un vacío de la divinidad. Y hay un escrito del Rabino Juan de Breslov que dice que ese acto de ocultamiento, de contracción de lo divino, es lo que genera esa sensación a veces en el ser humano de vacío, ¿sí? Porque siente que hay un vacío divino en el mundo y Dios no está aquí. Pero luego se complementa y se dice que en realidad sí está aquí, pero está oculto. O sea, lo llena todo, pero para que podamos operar con libre albedrío y podamos estar en el mundo, se oculta. Y nuestra función es desvelar la divinidad oculta en el mundo, oculta en nuestro interior, oculta en la realidad, que es algo que en la terapia trato de implementar, pero me hice eco de ese concepto que mencionabas. ¿Ok? Entonces, Sí, me sí, dices, tiene todo que ver con este concepto, porque justamente desde la experiencia de lo religioso, desde lo sagrado, tiene que ver con un reencontrarte con un origen, tiene que ver con la unidad, tiene que ver con unión. Y de verdad, si yo pudiera plasmar las cifras de la gente que me ha dicho que va a terapia conmigo, no puedo hablar de otros colegas, por supuesto, conmigo, y que me dice, lo único que me detiene para no acabar ya con todo es Dios o los dioses o la diosa o aquello en lo que la persona crea. O sea, ujú, de verdad,
tendríamos que voltear a ver que justamente lo espiritual, te lo digo porque no sé si te pasa, Isaac, pero hay un montón de colegas que desprecian lo espiritual. Es como si estuviera vetado para trabajarlo en consulta, cuando en realidad da un anclaje a la vida, pero no un anclaje superficial de neurosis infantil, como a veces pudiera verse, sino de una personalidad que está integrando lo que me encantó que comentaras, la divinidad del mundo, pero también lo humano dentro de lo divino desde ciertas acepciones y concepciones religiosas. Claro, porque ese es el prejuicio, creo, de la academia, de tienden a despreciar tanto lo religioso, espiritual o trascendente y lo atribuyen, no sé, a todo tipo de neurosis o psicosis. Y si la humanidad está entregada durante miles de años ¿no? en este tipo de contenidos trascendentes y espirituales, será por algo, que es lo que decía Jung, lo que tú decías que Jung remarcaba, la función religiosa, la función trascendental. ¿Es religiosa o hay otras funciones o así se denomina? Religiosa, Función ¿no? religiosa, función simbólica y función trascendental, por supuesto. Vale, trascendental. Sí, porque a veces la persona escucha religión y ya piensa en la liturgia y en el rito, y no necesariamente, también es lo espiritual. Te quisiera preguntar, después de entender que es multifactorial, ¿sí? Que no podemos atribuir la voluntad de acabar con la vida de una persona a esto o a lo otro, ¿cuáles son las señales de advertencia? ¿Sí? Pongásemos que hay padres que nos escuchan, hermanos, amigos, cualquiera así. Alguien puede tener a un conocido familiar, pareja, quién sabe. Y ¿cuáles son las señales que vas a compartir? Que si esa persona escucha, ¿sí? A ese otro individuo que está reproduciendo estas señales, que tenía que, oh, alerta, alerta, y luego la siguiente pregunta, ¿y qué puede hacer? Digásemos que ese ser querido ha cumplido con las señales que nos vas a dar, entonces, ¿qué puede hacer esa persona ante ese ser querido que está de alguna forma cumpliendo las señales que pronostican que puede estar teniendo una ideación para acabar con su vida o intentos incluso? Ok, no me quiero extender demasiado en esta parte. Si ves que me estoy extendiendo mucho, con toda confianza me cortas porque de repente en este tema a mí se me van las palabras, ¿sale, Isaac? Pero algo que te quiero decir es que hace ratito, cuando me preguntabas sobre los motivos personales, yo te hablé de que tengo un cuadro depresivo. Digo tengo porque se estila decir que la depresión no se cura. Aunque puedes pasar muchos años, décadas incluso sin síntomas, pero se estila decir que la depresión no se cura. Pero sería gravísimo de mi parte dejar a la comunidad pensando que ante todo acto de quitarse la vida, lo que puede haber detrás es un cuadro de depresión, porque a veces sí, pero no siempre. Y las señales van a variar dependiendo de cuál es el trastorno que antecede a esta conducta, caso de que lo haya. Me explico un poquito. En los estados depresivos, cualquiera de las depresiones, trastorno depresivo, distimia, episodio depresivo, etcétera, etcétera, eh, puede haber, no necesariamente, pero puede haber algo que es la conducta autopunitiva, lacerarse de alguna manera, hacerse daño de alguna manera, y no necesariamente este acto de dañarse a sí mismo implica que en mes y medio va a terminar con su vida. No necesariamente lo uno lleva a lo otro, aunque sí puede considerarse como una primera señal de alarma. Ok. La Entonces, autolesión entonces es una primera señal. sí, pero no está en todos los casos. ¿Me explico? O sea, sí es una señal de alarma cuando está presente, pero el hecho de que no haya estado no significa que la conducta de acabar con la vida no se vaya o no se pueda presentar. Ok. Es algo complejo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que en los cuadros depresivos, mucha atención a toda tu audiencia. Alguien que presenta conductas de autolesión, de laceraciones, y tiene un cuadro depresivo, te doy mi palabra, Isaac, te doy mi palabra. No lo va a mostrar, porque de repente hay mucho esta parte de, claro, es que quiere llamar la atención. Y yo he leído textos, tengo algunos por ahí, que dicen, es que quiere llamar la atención. No quiere llamar la atención, siente una vergüenza tremenda. Cuando, y tú te preguntas, entonces, ¿por qué se lacera? Porque está sintiendo una frustración tan grande y una ansiedad tan grande y va sintiéndose a veces como un zombie, como un muerto viviente. Y esa pequeña fracción de dolor
es lo que hace que la persona conecte con la vida. Yo sé que a algunos les puede escandalizar y pueden decir, pero qué enfermo. Pues sí, porque la depresión es una enfermedad. Y entonces a veces eso se da, pero mira hasta dónde las mangas. Me explico. Porque no es un quiero llamar la atención. Después de hacerlo, y hay pacientes que incluso desinfectan los objetos y tienen cuidado de no rozar estructuras que puedan llevarles al acabar con su vida. No es lo que quieren es sacar el dolor a través de vías, pues sí, no adecuadas, pues, pero no quieren llamar la atención, entonces es difícil darnos cuenta de esto. A veces se hacen las piernas, en el abdomen, en lugares muy íntimos, en donde es difícil que la gente se dé cuenta. Hay otra señal de alarma que está respaldada por Una algo que se pregunta, conoce. una pregunta. Sí. Respecto a este punto, esta señal de alarma que es la autolaceración, en la autolesión, decías que mediante el dolor la persona conecta con la vida. La pregunta para entender ese matiz, si te he entendido bien, por cuanto que la persona sufre tanto, es de alguna forma como desviar el sufrimiento, como sufro tanto a nivel anímico y me desborda, porque una cosa es que te duela el dedo, otra cosa es que te duela el alma, es un dolor creo que es, a veces puede ser peor. Entonces, si ahora me hago daño aquí, de alguna forma como que me distraigo de ese dolor tan grande y entonces me duele menos, ¿es eso o es otra cosa? Es eso, es eso. O sea, tal cual, es como focalizar el dolor. O sea, es, bueno, por lo menos aquí es en donde me estoy concentrando, porque el resto es un dolor sin sitio y es un dolor a veces sin causa o sin una causa de peso, pero lo cierto es que duele y duele mucho. Entonces se busca esto, aparte de otras cosas ya de carácter pues más centradas en la psicología analítica, ¿no? O sea, hay una serie de frustraciones porque nada sale bien, porque se mueven recursos para un lado, se mueven recursos para el otro, y todo parece que todo se nos viene abajo. Y entonces hay un montón de frustraciones acumuladas. Prácticamente hay muchas personas que se lastiman después de una discusión con alguien que aman o que les resulta muy importante por alguna circunstancia. Esta discusión, permítame entrecomillarlo, la pierden, se sienten Mm. incomprendidos por el otro y entonces van y se lastiman. Aquí se habla de relaciones de objeto, o sea, amas tanto a alguien que para no dañar a ese alguien, terminas dañándote tú. Y entonces es todo el enojo que sientes hacia el otro y toda esta impotencia que sientes por no sentirte comprendido por el otro y terminas mandándolo hacia ti. Lo retrotraes, ¿no? Por eso se dice que se habla de una especie de introyección forzada, porque toda la energía de la depresión va hacia adentro. Por eso ves al paciente con depresión embotado, sumido en sus pensamientos, la mirada de un depresivo. La mirada de un depresivo no se puede disimular. Eso se nota. No viene en el DSM-5 como criterio diagnóstico, pero se nota. O sea, alguien que está triste se nota, pero alguien que tiene depresión se nota. Es una mirada con una oscuridad, es como si tuviera neblina, para pronto. Mm. Y por otro lado, lo que te decía es, hay personas que pueden tener conductas de autolesión y entonces yo me lesiono el brazo y acto seguido me hago las mangas así y me pongo como si estuviera en la playa. Y entonces mi objetivo es de alguna manera incomodarte. Tú con el que discutí, date cuenta cómo me acabo de lastimar. Ahí no estamos hablando de cuadros depresivos. Podemos inferir que hay un cuadro o un posible cuadro de trastorno límite de personalidad o de borderline, que también, que es lo mismo pues, que también tienen elevados índices de intento de terminar con su existencia. Entonces, por eso, ¿cuáles son las señales de alarma? Pues depende de cuál es la patología previa. ¿Me explico? Pero Mm. una señal que tampoco falla en el caso de pacientes con depresión es la parte de regalar cosas que te gustan mucho, ¿no? Agradecerle a las personas los Deshacerte buenos de momentos. lo importante que es para ti. Así es, empezarle a agradecer a alguien lo maravilloso que ha sido contigo, ¿no? De la nada. Y viene como un par de días, a veces tres, en donde lo ven muy bien, como muy recuperado, después de un periodo en donde perdió el interés por cosas que le interesaban, después de un periodo en donde no comía o comía de más, no dormía o dormía de más, no tenía intención de interactuar con nadie, de repente lo ven como recuperado 2, 3 días. Y esos 2, 3 días es porque ya se activó algo que es la planeación.
del acto de quitarse la vida, porque son 5 etapas de este acto. Si quieres, un poco más adelante te cuento. Lo que has dicho es que después de una época en la cual el sujeto pues parece estar mal, ¿no? Pues no come o come demasiado, come mal, o duerme demasiado o no duerme. Ese tipo de desórdenes, ¿no? En las acciones más básicas fisiológicas, luego se recupera aparentemente y es cuando está aparentemente recuperado que empieza a agradecerte por todo, casi como que una despedida, cuando empieza a regalar, Sí, es cuando uno tiene que decir, ok, no está bien, al revés, está a punto de hacer algo aparentemente está a punto de hacer algo grave. 5 etapas, sí. Ok. ¿Cuáles son esas 5 etapas? la primera de esas etapas es la que yo pido que si en tu audiencia hay comunidad de psicólogos y terapeutas, lo pongamos como algo que nos puede pasar a todos en la vida, que es este pensamiento de, a cómo está el mundo, yo ya no quisiera estar aquí. O sea, si me dan a elegir, yo preferiría ya estar saltando en las nubes con los angelitos. O sea, eso que no nos espante a nadie, porque es algo que la inmensa mayoría de la población mundial hemos pensado no una, sino varias veces. Y eso no significa que nos estemos dañando, ni que haya depresión siquiera, solo que a veces el mundo duele, la vida duele. Nada más. Ok. Primera etapa, es como este deseo de no estar aquí. Segunda etapa, en la segunda etapa ya estamos hablando de el deseo de quitarte la vida. No es lo mismo desear no estar a Mm, desear hacer algo para no estar. Esa ya es ostras. una segunda etapa. Ahí sí ya estamos hablando de un riesgo fuerte. Tercer, y lo peor del caso es que en esta segunda etapa, mi querido Isaac, o sea, casi nadie lo nota porque tengo el deseo de hacer algo. Todavía no sé qué, no se me ocurre, pero quiero hacer algo porque ya no puedo con esto. Tercera etapa, estoy en la planeación. Ya me di cuenta, ya evalué que con este método no es tan fácil, ya evalué que con este es más fácil, pero va a haber alguien en mi casa. O sea, ya estoy planeando, hago toda una estrategia. Ahí sí estamos hablando ya de un momento crucial para entrar a psicoterapia y a veces en internamiento, ¿sale? Entonces, el primero es deseo de no estar, el segundo es deseo de hacer algo para no estar, el tercero es la planeación de cómo no estar, el cuarto se conoce como intento de quitarte la vida. O sea, ya tengo todo, ya vi que se fueron y entonces yo lo intento. A veces en el primer intento se da. Yo tuve una paciente que llegó conmigo después del 13º intento. Wow. Intentos fuertes, que no voy a describir porque nos bajan el video. Intentos fuertes. Te puedo decir que está viva de milagro. Te lo puedo decir. No solo yo, los médicos. O sea, es impresionante. Ha despertado de coma, le han reconstruido aquí cuestiones después de que se las amoló. O sea, tremenda, tremenda. Y a veces a la primera pasa, pero a veces pasan muchas y no se consuma, porque la quinta etapa justamente es la consumación del acto de acabar con tu vida. ¿Y en qué momento de estas 5 etapas la persona, el ser querido que conozca a alguien que esté en una de esas etapas, en qué momento tiene que tomar acción, decir, ok, hay una urgencia, ¿y qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer, no sé, un padre, un hermano, un hijo, un amigo, cuando ve que alguien está, no sé, en la etapa, por ejemplo, de la planificación, que también tu respuesta va a cambiar, ¿no? Porque no es lo mismo qué puede hacer cuando está alguien hablando de planear cómo sacarse la vida a cuando lo está intentando o ya lo ha intentado, ¿no? Pues, pero ¿en qué etapa uno tiene que empezar ya a decir, ok, peligro y qué es lo que puede hacer? ¿Te puedo dar una respuesta muy utópica? Ok, ¿de acuerdo? La verdad es que si aprendiéramos a escuchar más cuando alguien dice, me choca la vida, y lejos de espantarnos y decir, no pienses en eso, la vida es muy bonita. Decir que la vida es muy bonita es un asunto desde la psicología analítica de Jung muy fragmentario. La vida tiene cosas muy bellas, bellísimas, inefables, pero tiene cosas terribles, horrorosas. Hay horrores en la vida que verdaderamente dan ganas de no estar aquí. Y la vida es este vaivén entre la luz y la sombra, entre la más grande oscuridad y una luz que, bueno,
te envuelve y te cobija. Si tan solo aprendiéramos desde ese comunicado del otro, cuando lo suelta así, como no queriendo la cosa, y solo suelta esa frase, a decir, ¿por qué qué pasa? Y a veces darle la razón a quien la tiene y decirle, ciertamente te ha llovido, como decimos en México, ¿no? Te llueve sobre mojado. Ciertamente te ha ido mal. Ciertamente yo vi, una vez me pasó con una paciente, le salió todo mal, le pasó de todo, obviamente no puedo decir qué. Y entonces llega a terapia y entonces yo había estado con ella en esa planeación que ella hizo de las cosas que tenía que resolver. Y entonces llega, porque le había salido terrible, porque algo se presentó, prácticamente una emergencia ambiental que nadie hubiera podido controlar y todo se le fue en algo que para ella era literal de vida o muerte. Llega conmigo y cuando yo le digo, no sé por qué te pasan estas cosas, puedes pensar que no es justo y yo soy nadie para decirte si es justo o no, pero si me lo preguntas, para mí no lo es injusto, yo vi cuánto planeaste, yo vi cuánto te esforzaste, yo lo vi, nadie me lo contó. Tal cual lo que me dijo fue, solo necesitaba escuchar que yo había hecho todo lo que estaba en mis manos. Era lo único que necesitaba, porque a veces la gente dice que yo no me esfuerzo, que a veces yo no le pongo ganas a la vida, que a veces, y yo no, para nada. En este caso particular, en esta fracción, nada tiene que ver con eso. Y entonces a veces a la gente le viene muy bien, le viene muy bien. A mí en mis cuadros depresivos me venía muy bien que alguien me dijera, ciertamente, no merecías esto. Yo no sé si desde la divinidad y desde un orden mucho más amplio, claro que lo merezco, pero en ese momento, desde mi entendimiento humano, que necesitaba una palmada al alma, era importante decir, ciertamente es demasiado, ciertamente estás cargando con mucho. Y eso es algo que desde la primera etapa puede frenarlo. Ya cuando hay planeación, ya cuando es que llegan los pacientes casi siempre cuando hay un intento fallido de, y ahí sí, ya tendríamos que valorar si no se requiere incluso asesoría psiquiátrica, La medicación. medicación. Así es, medicación y estar a lo mejor en un centro en donde no, en donde pueda estar acompañado para que no atente contra su vida. No digo que contra las de los demás, pero sí contra la suya propia, ¿no? Mm. Creo que es muy importante rescatar y enfatizar este punto que mencionas de... Es que a veces realmente existe este concepto de la positividad tóxica, ¿no? La psicología muy positiva, que tan positiva niega, como tú dices, esa fragmentación, luz y oscuridad, niega la oscuridad y todo está bien, y es como, no, no todo está bien. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Israel y pues hay una situación muy complicada, hay una situación de guerra, y la gente piensa que en el lado de Israel todo está bien, pero no todo está bien. Hay una amenaza con Hezbollah y una guerra que si llega a ser es horrible. Y a mí me molesta tanto, pero tanto, cuando mis correligionarios, como los que viven aquí en Israel, dicen, no, todo está bien, no va a pasar nada. Y si hay una guerra con el Líbano, un par de días se soluciona. Yo como, a ver, entiendo tu mecanismo de defensa, entiendo que lidiar con el dolor y el miedo pues es complicado, pero decir que eso, estás exagerando, decir que eso es una exageración, no es una exageración, es algo que asusta. Y a veces la persona necesita, y al revés, yo siento que cuanto menos validan este reconocer de que, oye, la situación está complicada, es dura, da miedo, más me frustra, ¿no? Y obviamente salvando las distancias, puedo entender lo que dices de que a veces la persona necesita simplemente que se le escuche, que se le valide, ¿no? La validación de su emoción. Porque claro, si lo que hacemos, viene una persona y nos dice, no, es que estoy sufriendo, tanto estoy sufriendo, tanto dolor tengo de que no quise estar aquí. Y tú dices, no, todo está bien, todo es alegría, todo es, o todo es divinidad, que aunque sea en un punto sea cierto, pero no lo vive así, no lo está experimentando así. Y hay que darle espacio, hay que darle lugar a ese dolor. Y yo creo que eso también viene, no sé, dime también tú qué opinas. Yo creo que las personas tienen miedo del dolor ajeno. No saben cómo gestionarlo, no saben cómo lidiar, ni mucho menos el dolor ante la vida y la frustración tal de que preferiría no vivir. Y yo creo que la persona, claro, recibe eso y le asusta tanto al que está, entre comillas, bien, entre comillas, porque quien está bien, que dice, Sí. no, 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 mecanismo de defensa, no, negación, todo está bien, pasa página, adelante. Como que le da miedo que a lo mejor ser succionado por esta...
por esta oscuridad que tiene otra persona. Y paradójicamente es que cuanto más se hace eso, la oscuridad más aumenta, porque no ha recibido su lugar. Y creo que es eso, o sea, simplemente, como tú dices, dar espacio, dar lugar al dolor, a la oscuridad. No quiere decir que vamos a caer en ella, no quiere decir que, sí, tienes razón, sí, eso es horrible. No, pero darle lugar y a la calma de alguna manera. Que también sea interesante entender el por qué. Dar lugar a una emoción negativa, calma esa emoción negativa. Claro, y en este sentido, asumir justo esto, ¿no? Que las emociones más bien tienen un carácter neutral, porque todas están para algo. Te voy a compartir algo, les voy a compartir algo, ojalá que sirva. Fíjense que hace un tiempo, 10 años más o menos, falleció alguien muy cercano a mí, muy, muy cercano a mí. Y de repente yo iba con mi director espiritual y entonces le decía, Tom, no puedo orar por esta persona, no puedo. O sea, nunca había sentido enojada con este alguien, pero ahora que ya no está, me siento absolutamente molesta. Ahorita sí te puedo decir que estoy molesta. Y yo pensé que me iba a hablar del perdón y que cómo el no perdonar me hace más daño a mí y varias cosas más. Y me dijo, ¿cómo vas a orar por alguien que ha sido la persona que más te dañó en la vida? Dice, claro que no puedes orar con alguien. No ores. No ores, saca todo el enojo. Y simplemente, si lo que tienes para dar a ese Dios en el que tú crees es enojo, ponlo como una ofrenda. Traigo un montón de enojo y no lo quiero. Aquí te lo dejo. Tú que haces nuevas todas las cosas, ¿no? O sea, porque es lo que hay. O sea, en este momento lo que traigo es enojo y eso es lo que yo le doy a la divinidad en la que yo creo. Entonces, enojo, porque de lo contrario pareciera que ni siquiera somos hijos dignos de ese Dios en el que algunos creemos, ¿no? Y entonces eso es más neurótico todavía, porque parece que estamos obligados a, ante la ofensa, el perdón. Y sí, y por supuesto que viene muy bien el perdón, pero el tema es que en el inter de la ofensa y el perdón hay un espacio que a veces está llenado por un enojo que necesita desasolvarse, necesita drenarse. Y cuando el enojo sale, el perdón llega. Y Mm. quieres que te diga algo, detrás de la depresión hay un montón de enojos acumulados. O sea, la depresión es la máscara de un gran enojo. Wow. Sí, que tantas veces me habrá pasado a mí en terapia que viene un paciente, una paciente, me hablan de su historia, de su vida, de sus padres, de todo, abandonos emocionales, a veces abusos, y me dicen, no, yo ya perdoné, ya liberé, está todo bien. Y yo, ajá, ok. Y no, no hay nada de enojo, nada de enfado. No, 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 honrarás a tu padre y a tu madre, no, yo libero, yo suelto, todo bien, todo bien. Claro, y ahí vemos que es que tenemos miedo de esas emociones, que las llamamos negativas, pero como tú dices, son neutras, cumplen una función, y hace falta experimentar esa emoción, esa tristeza, ya sea enojo, pero para que, o sea, ese es el punto, es yo se lo digo, es que te atraviese, o sea, que atraviese a través de ti. O sea, experimentala, pero no para que te quedes enquistado, que ese es otro problema, ¿no? Personas que se enojan tanto que se están enojadas toda la vida y tampoco, ahí sí que hay que decirles, bueno, libera un poco. Pero otras que Es no se permiten, es como, no, tienes que permitirte tener esta tristeza o este enojo, pero para que, porque va a atravesar a través de ti, se va a ir. Porque está intentando entrar y tú no le dejas, no le dejas, no le dejas y tienes que permitirlo como la película Inside Out, para quien la haya visto, que hasta la segunda, el papel de la tristeza tan importante, que siempre está la alegría ahí, y no deja la tristeza, ahí no, la tristeza tiene que hacer ahí su papel. Eh, pero ok. Entonces, un momento para los que estáis viendo el vídeo, veis que aquí hay niveles, ¿sí? Hay nivel más profundo y hay nivel más técnico, que quiero mantener ese equilibrio. Entonces, técnicamente hemos dicho las 5 etapas, y que una persona cuando ve que la persona está ya maquinando, planeando, es lo más peligroso, ¿verdad? Y entonces hablaste de la importancia del escuchar. ¿Qué podemos hacer para empezar a escuchar? Hablar con la persona. O sea, no tener miedo de hablar con ese ser querido, con ese amigo, y decir, oye, ¿qué te pasa? Y no negar, o sea, no invalidar la sensación y darle espacio, ¿verdad? ¿Qué más pueden hacer después de eso si eso no ayuda? Ya sabemos que habla, le da espacio, le escucha, no juzga, no invalida, pero la persona continúa avanzando en su maquinación, en su planificación. ¿Cuál puede ser otra vía para ayudarla? Agrego un par más. La Sí. primera, no dar por hecho que la gente es así.
A ver, cuando alguien dice, es que ella se enoja de todo, ella es así, nadie es así. O sea, el enojo es una emoción que viene. Como nadie está feliz todo el tiempo, eso es muy maníaco. Nadie es así. O sea, la persona normal, normal lo que sea que esto signifique, no hay normalidad como tal, pues, pero la persona neuróticamente adaptada deambula entre las emociones y a veces nos enojamos y estamos tristes, a veces estamos súper felices, a veces estamos como con mucha flojera. O sea, tenemos cambios en el rostro, pues, o sea, vamos mutando nuestras emociones. Si alguien está feliz todo el tiempo, surge como la alarma. Si alguien está enojado todo el tiempo, sobre todo los niños, Isaac, los niños es muy difícil que digan, ya no quiero estar en este mundo. Es muy difícil por el manejo del pensamiento concreto que ellos tienen. Pero a veces es un niño que está de malas todo el tiempo, es un niño enojón, ¿no? O una niña enojona. No hay niños enojones, no los hay. Lo que hay es niños frustrados que están reprimiendo alguna tristeza o están reprimiendo incluso una alegría y eso puede derivar en síntomas depresivos. Entonces, no demos por hecho que alguien es bien enojón, seguramente o probablemente esté triste. Entonces, no dar por hecho que alguien es así, porque en depresiones que tienen muchos años, como la distimia, suele confundirse con tipo de personalidad o una forma de personalidad y no, es una enfermedad que nadie ha detectado. Pero Eso. porque la persona va a decirnos Y que es así de triste y es normal, ¿no? O sea, no normalizar, nos estás diciendo que una persona se sienta todo el tiempo triste y entonces no pasa nada, no, no, sí no, pasa. no lo Así es, claro, no lo normalicemos, ni aunque se dedique a cuestiones del arte, ¿eh? Porque tendemos a este romanceo en donde, bueno, es que Bram Stoker era altamente depresivo. Sí, Bram Stoker, pues, pero tampoco es que le haya pasado muy bien, ¿no? O el mismo Nietzsche, que aquí está atrás, no es que le haya pasado divino. O sea, en realidad hay muchas cosas que normalizamos o romantizamos que no debieran de ser. Ahora, siempre mi recomendación, siempre es acudir con profesionales de la salud mental. Siempre, siempre, siempre. Dependiendo ¿En el qué etapa? caso, la verdad es que desde la primera. Es que mira, yo creo que los servicios de psicología tendrían que ser canasta básica. O sea, es Mm, ir al dentista, Isaac, en serio. O sea, no, todo el mundo lo tú no necesita, vas a perder. ¿Cómo? que todo el mundo lo necesita. Todos. Y es que no vamos porque haya grandes problemas. Vamos porque es hermoso tener un espacio en Mm. donde no se nos va a juzgar y vamos a hablar de lo que nos gusta y no. Por un lado, pero por el otro, cuando alguien ya te dice de manera reiterada que no está disfrutando su vida o que tiene un cambio de conducta en relación a cómo era, si venía siendo feliz, alegre, participativo y tal, feliz, alegre y participativo no significa que esté rodeado de amigos todo el tiempo, porque hay personas que son eh, introvertidas y los introvertidos disfrutan mucho su soledad y la pasan bomba leyendo un libro en su casa en lugar de ir a una fiesta, pero la están pasando genuinamente bien, ¿sale? Aunque no vayan con los demás. Pero si tú notas que la persona lo está pasando mal y lleva más de 2 semanas en ese estado, podemos estar hablando de una señal de alerta porque la tristeza no suele durar más de 2 semanas. No estoy hablando de duelo. Claro que si muere alguien que falleció, puede durar más de 2 semanas, a veces hasta medio año. O sea, es diferente una tristeza, un duelo de un cuadro depresivo, un episodio depresivo. Entonces, el tiempo sí es algo que nos puede ayudar a identificar cuándo acudir a profesionales y yo diría que un cambio de ánimo en este sentido de más de 2 semanas o en conductas de sueño, de alimentación, de búsqueda del placer de ir al cine, del placer de leer, que se ven limitadas, si pudiéramos hablar de que es momento de buscar ayuda. Que no necesariamente quiere decir que esa persona esté pensando, esté planificando acabar con su vida, pero lo que yo creo lo que creo que estás diciendo sobre todo es ¿para qué esperar a que una persona intente a realizar ese acto si ya vemos que alguien está sufriendo? Vamos a intentar pues curar desde el principio, ¿no? No hace falta llegar a los intentos. Desde el primer momento que la persona dice no estoy cómodo con la vida, ir y que también lo que dices tú, pues en algún momento todos lo habremos pensado en mayor o menor medida y como es ir al dentista, que todos necesitaríamos ir una vez al año mínimo, 2 veces al año, pues al psicólogo también, que no únicamente van los que están, eso es importante, ¿sí? Para la gente que nos ve, no. Al psicólogo no van solamente los que están fatal o los locos o los que... No, no, todo el mundo.
tenemos que ir, y hemos ido, incluido que un servidor, al psicólogo, y es vital, es una necesidad, ¿sí? Poner en escucha todo aquí, lo que hay aquí dentro, y que nos ayude un punto de vista externo a ordenar, ¿sí? Que podernos sentir mejor. Entonces, yo creo que ahora hemos visto ya pues lo que son más las etapas, las señales, en qué momentos qué se puede hacer, en qué momentos tomar acción. Para ir acabando, primera pregunta es si hay esperanza para la persona que, pues, que está ideando, que está planificando, que está pensando en acabar con su vida, si es algo de lo cual se puede salir. ¿Y cuál es, tú que trabajas en esto, es tu especialidad? ¿Cuál es, obviamente, hay que resumirlo mucho, ¿no? Pero ¿cuál es el método de trabajo? ¿Cuál es el tratamiento? No más allá de la medicación, o en los casos, porque la medicación, siempre lo digo, es un parche, si no soluciona. Pero ¿cuál es el tratamiento? No sé si es a nivel más cognitivo-conductual, de pensamientos, ¿cómo se le ayuda en terapia a una persona que tiene estos, ¿no? Este tipo de ideas? Ok, la terapia que yo manejo es psicología analítica, es el enfoque junguiano y desde esta perspectiva se trabaja mucho, Isaac, con la parte de integrar los opuestos que nos constituyen. O sea, claro que se tiene que hacer una validación de que a veces la vida está Esto llena. hay que elaborarlo un poco para... ¿Qué quiere decir integrar los opuestos que nos constituyen para las personas que nos están escuchando? Claro, integrar los opuestos que nos constituyen significa validar que a veces la vida está llena de cuestiones muy negras, muy desastrosas, que no sabemos por qué nos pasan y que están ahí, que son terribles. Claro que es cierto. Por otro lado, la vida está llena de momentos maravillosos, mágico, cómico, musicales, en los cuales lo podemos pasar increíble y encontramos a gente maravillosa y milagros y bendiciones por doquier. ¿Y qué es la vida? Las dos cosas. Entonces, validar nuestros opuestos implica reconocer y validar toda la tristeza, pero también reconocer que así como hay oscuridad, existe la luz. Y por supuesto que aquellas personas que te dañaron lo hicieron, y claro que te dañaron, pero no por eso son los villanos de la historia, sino que son seres humanos que se equivocaron tremendamente y en esa equivocación seguramente pudieron llevarse una fracción de vida entre las manos. Diría Friedrich Nietzsche en una de sus obras, comprender es perdonar. Entonces, desde la psicología analítica, no es que hablemos de, es que tienes que perdonar, nadie tiene que perdonar nada, pero sí nos viene muy bien a las personas comprender los motivos o los posibles motivos de aquellas personas que en un momento determinado estamos viendo como los villanos de la historia. Porque a los seres humanos, Isaac, nos encanta hacer telenovelas de nuestra vida. O sea, están los héroes y los villanos, los buenos y los malos. Y algo que nos viene muy bien en este modelo de terapia es aprender que no hay tal. Todos estamos compuestos por esta bondad y por esta maldad, porque lo humano está compuesto de estos dos extremos. Mm. Entonces, por ahí va la cosa. Lo que tú dijiste de la psiquiatría como una especie de parche, yo no estoy en contra de la administración de psicofármacos. Yo misma tomé antidepresivos y ansiolíticos en el momento que fue necesario, pero sí tengo que confesarte que no es mi primera opción, porque si algo he aprendido en estos años es que los antidepresivos y los ansiolíticos, ni se diga, me anestesian el síntoma, o sea, anestesian el síntoma del paciente y el Mm. síntoma es importante tenerlo Para enfrente para trabajarlo. saber hacia dónde trabajar lo simbólico, claro, exacto. Entonces, parafraseando a mi querido doctor Ricardo Carretero, lo que yo diría es, hay que aguantar el tirón. O sea, hay que acompañar al paciente, hay que hacerlo sentir lo suficientemente acompañado para que aguante ese tirón, esa tensión de ese momento de vida sin necesidad de psicofármacos, a menos que verdaderamente sean indispensables. De lo contrario, lo mejor es, y lo digo no solo como terapeuta, lo digo como paciente, sobre todo lo digo como paciente, la mejor vía es trabajar desde lo que estás sintiendo para sobre eso integrarlo de una manera distinta. ¿Cuándo evaluarías que es indispensable la medicación? Cuando no existen las posibilidades en casa de que puedan dar esa contención al paciente, porque también es utópico pensar
que 1 hora a la semana va a hacer que el paciente tenga una cura inmediata. Es que no va así la cosa, ¿no? Entonces, hay familias, hay estructuras familiares, hay dinámicas familiares en donde me ha tocado decirle a pacientes, mira, tú vienes aquí y analizas precioso, haces un trabajo simbólico brutal, se te ven las ganas de estar bien, pero llevas a un ambiente absolutamente tóxico. O sea, regresas a una casa en donde es una familia patógena. ¿A qué me refiero con patógena? Que los abusos sexuales siguen ahí, que las violencias siguen ahí, que las mentiras siguen ahí, que el consumo de sustancias que no voy a nombrar siguen ahí. Y entonces de repente tengo una paciente que quiere trabajar, pero llega a un estado en donde está absolutamente vulnerable. Entonces, a lo mejor en esos estados convendría que el síntoma bajara para que ella pudiera tener un poquito más de, que no fuera tan vulnerable ante las inclemencias de su medio. Wow. Ok. Y algo que me gustaría aportar, eh, no por contrarrestar ni lo que dice Jung, yo creo que al revés, puede ser complementario, el tema de la luz y de la sombra. Hay esta visión, ¿no? Y esta pregunta teológica, ¿no? A las fuerzas del bien, las fuerzas del mal. Entonces, ¿aquí acaso hay una especie de contienda, de lucha entre el bien y el mal? Porque si lo llevamos a Dios, entonces, ¿qué acaso Dios tiene un opuesto que le hace la lucha? Bueno, que en el cristianismo creo que existe más esta concepción, no quiero pecar de conocer demasiado porque no, pero creo que entiendo que existe la idea del Satán y hay esa lucha, creo. En el judaísmo me gustaría aportar que es algo diferente. Si bien existe el mal, y hay versículos bíblicos que lo comprueban y que Dios crea la luz y crea la oscuridad, e incluso se dice que crea también el mal, pero es una fuerza, una herramienta a las manos del Creador. Y existe la sombra, existe la oscuridad, pero lo que nos dice la Cábala es que existe como una clipa. ¿Qué es clipa? La clipa es una cáscara. ¿Sí? Como hay frutos que tienen cáscara y está el fruto, nos está la nuez que tiene la cáscara y luego está el fruto adentro. El mundo está creado de tal manera que experimentamos el dolor y la pérdida y el mal y todo lo que se defina como mal. Pero eso, desde la perspectiva cabalística, es una cáscara, es una clipa que está bloqueando o ocultando el bien, ¿sí? O la chispa, en la Cábala es la chispa de Dios que está adentro. Y el síntoma o el mal, siempre en terapia les digo a las personas que intentan pues reprimir o negar o no, es que no hay que hablar de esto porque me duele mucho, o esto no, prefiero evitar, no, vamos a hablar de algo positivo. Bueno, pues que no, al revés. La Kabbalah nos dice que "Aklipash kodem la pri", la cáscara antecede al fruto. Es decir, si hay una cáscara, hay un síntoma, hay un problema, hay un dolor, hay una frustración, hay una tristeza, hay un fruto adentro, hay una luz adentro, que únicamente si, como tú dices, aguantar el tirón, únicamente si aguantamos el tirón y analizamos y comprendemos qué hay ahí, ¿sí? Y escuchamos, damos espacio a ese dolor, eso es la única manera que nos va a permitir atravesar esa niebla hasta que encontremos el claro. Hay muchas metáforas, o hasta que atravesemos el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? La narrativa bíblica. Y ahí podemos llegar, pero necesitamos atravesar esa clipa, ese bloqueo. Pero con la emuná, en hebreo, con la fe inquebrantable, que siempre detrás de cada ocultamiento, o sea, y que incluso en el ocultamiento, dentro del ocultamiento, también ahí se encuentra Dios. Y hace falta esa valentía y también esa emuna. Emuna es la fe inquebrantable de que vamos a encontrar esa luz, esa chispa. No sé también cómo casaría eso con Jung, pero creo que también se Todo, puede. Sí, ¿sí? ¿Todo? Ok, sí, no perfecto. todo. Perfecto. Todo esto, estoy fascinada escuchándote porque justamente, fíjate que cuando me toca acompañar a grupos en cuestiones espirituales, en algunos retiros, en algunas cuestiones así, algo que les decía es que a veces, lo digo desde la cristiandad, dirías tú es lo que yo manejo. Entonces, desde esta parte del catolicismo, pues, estamos muy acostumbrados a tener como cierta espiritualidad infantil. ¿A qué me refiero con infantil? No estoy hablando del seréis como niños, no hablo de eso. Estoy hablando del, es que quítame esto, es que por favor quítame los males, es que cúrame, es que, porque vivimos en una negación al dolor. Y claro que sentir dolor es horrible. Yo acabo de pasar 5 días en cama. Acabo de pasar, o sea, hoy me levanté.
Me explico, o sea, entiendo que el dolor es horrible, pero el dolor es un mensajero. ¿De qué? No tengo ni idea. De lo que cada quien necesite comprender. Me voy a ver muy burda, lo voy a decir así. Es un mensajero del inconsciente. O Wow, sea, muy si te está doliendo algo física o emocionalmente, claro, toma el analgésico, pero antes de tomar el analgésico, preguntémonos, ¿qué me quiere decir mi cuerpo con esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Porque si capto ese mensaje, lo más probable es que no me vuelva a doler, no lo mismo o no igualmente intenso. ¿Y qué tiene que ver esto con Jung? Jung es un hombre muy metafórico, Isaac, lo sabes. Y Jung es un hombre absolutamente metafórico y él habla de símbolos. Y él estudia un texto que yo le recomiendo mucho que se llama Respuesta a Job. Mm. Brillante la disertación de Jung que hace sobre el libro de Job, que aparte es hermoso en sí mismo. Pero bueno, básicamente Jung nos habla de que en la vida hay muchas muertes y la depresión, el sufrimiento, cada vez que alguien desea no estar en este plano, podemos estar hablando de que hay una muerte. Entonces, nuestra vida está acompañada por muchas muertes, estos deseos, estas desesperanzas, estas separaciones. Yo estoy convencida, Isaac, y quisiera que esto quedara sumamente claro. Estoy convencida de que nadie quiere dejar este mundo, nadie. Lo que ya no se quiere es sufrir. O sea, la persona que atenta contra su vida no es que repudie la vida, lo que ya no quiere es vivir con el dolor tan intenso que está experimentando. En ese sentido tendríamos que ser más empáticos y no tachar o juzgar como está despreciando la vida. No está despreciando la vida, solo que ya no sabe cómo seguir sosteniendo ese dolor. En el caso de la psicología analítica, se habla de un proceso de resurrección, como el que tuvo el maestro. Entonces, diga, es metáfora, pues, pero después de que morimos, después de que hemos sido vapuleados, de que nos han crucificado o nos hemos crucificado también, hay un periodo de muerte y después de ese periodo de muerte estamos obligados e invitados a resucitar. De manera metafórica, estoy hablando en un mismo proceso de vida. Entonces, por ahí va la cosa, Isaac. Wow. Sí, o sea, el poder del símbolo, ¿no? De la metáfora, creo que es algo que desde la psicología, ya claro, yo no sé cómo la psicología cognitivo-conductual maneje estos temas, pero desde, como tú decías antes, sí, cuando introducimos la espiritualidad, la trascendencia, apelamos a un aspecto del alma que de repente se siente que tiene lugar, entonces realmente la elaboración es otra. Em, Algo que dijiste antes y no se me olvida. El mensajero del dolor es un mensajero, es increíble. Escuchar realmente cuál es el mensaje del dolor, del síntoma. Pero antes dijiste algo que debajo de la depresión no deja de ser como una manifestación de una rabia, ¿no? De un dolor, creo que mencionaste antes. ¿Cuál en tu experiencia sientes que suele ser ese dolor? ¿Qué es el dolor que esconde la depresión? Voy a parafrasear más que a Jung, a Fromm en este momento. Yo creo que uno de los dolores que experimentamos con más fuerza los seres humanos es lo que Fromm decía, el dolor de la separatidad, sentirnos separados, sentirnos como extranjeros en el mundo. Es impresionante la cantidad de gente que hoy se siente no comprendida por los demás. ¿Solos? Y ¿Solas? perdón, ¿Que se sienten solos? que se sienten solos, que se sienten solos. Y lo peor del caso es que hay un montón de soledades, ¿no? Así como células. Hay muchas, muchas soledades. Y entonces podemos preguntarnos de por qué el ser humano actual se siente tan solo. Y la respuesta vendría desde la revolución industrial, desde algunas filosofías, desde los sistemas políticos y formas de gobierno específicas. O sea, la respuesta también es multifactorial. Pero lo que no podemos negar es que las sociedades en su mayoría nos están invitando para hacer nuestras frases que para mí son muy peligrosas. Primero yo, luego yo y el último yo. Y eso que parece ser una defensa del sí mismo, en realidad es un aislamiento de la persona.
No puedo ser primero yo, luego yo y al último yo. Me parece muy válido la parte de primero yo, luego los demás. Es absolutamente válido. Lo demás parece que estamos rumiando en... es que no voy a hablar de temas políticos, que me encanta, me fascina, pero no es el momento para hacerlo. Pero incluso hay muchas políticas públicas en donde se pugna por el individualismo. Hay una vertiente política que se llama la teoría política del individualismo colectivo, y en el individualismo colectivo habla de eso. Somos individuos. Y alguien dirá, pero no somos masa. Sí, pero nos entrenan para pensar desde lo individual. Y entonces no volteamos a ver a los demás. No sé en Israel, no sé en España, Isaac, pero en México a veces cuesta trabajo cederle el paso a un automovilista, aunque te prenda la luz para que le cedas el paso. Y eso que parece un acto tan sencillo, tan Mm, simple que dices, ¿de qué me está hablando esta psicóloga? De que eso implica no ver al otro. Es que no estás viendo al otro, ni siquiera lo ves. Y si lo ves es para decirle, no, a mí nadie se me mete y le aceleras. Y entonces vivimos cada vez más separados de los demás, con menos sentido de la solidaridad. Y por supuesto que en un mundo cada vez más violento, sentirte al mismo tiempo cada vez más separado da un montón de miedo. mm, Entonces, hay miedo, la gente vive o vivimos con miedo. Estamos en países en donde, bueno, ya sería hablar de otros temas, pero creo que por ahí va la cosa. mm. O sea, tú mencionas entonces que esa depresión que puede, en algunos casos, no en todos, pero puede llegar a tanta frustración que una persona puede planear o intentar acabar con su propia vida. eh, Como dice Fromm, es una expresión de de esa separación, de esa soledad y el miedo que ello acarrea, ¿no? O sea, estoy solo ante el mundo y el mundo es caótico, el mundo es violento, el mundo es competitivo, altamente competitivo, ¿y qué hago yo aquí solo? Y Eh, perdón, te tengo que interrumpir ahí si me lo permites. claro, Cuando alguien tiene miedo, ¿cuáles son las dos reacciones, las dos conductas del miedo? O te fight or flight. paralizas, Mm, exacto, no sabes qué hacer, o bien atacas, ¿no? mm, mm. Atacas o intentas atacar. Entonces, ante un mundo tan violento, habríamos que preguntarnos si no en realidad somos una sociedad que vive con tanto miedo que hemos aprendido a estar a la defensiva todo el tiempo desde Eh, la separación en la que existencialmente habitamos. Bueno, aquí estás abriendo ya un tema que como alguien que vive en Israel, que vive un conflicto de 70 años o de miles de años, que desde luego, hasta qué punto, que también es eso, ¿no? Tendemos a ver al otro y nos tienden a ver a nosotros como buenos y malos al 100%. Y hay Sí, luces y hay sombras, pero lo que mencionabas antes, al fin y al cabo, pues hay ciclos de violencia y cuando tú estás en alerta y atacas, eres atacado, contraatacas y al fin y al cabo, por eso me gusta tanto la idea de que te mencionaba antes de que empezáramos a grabar, el concepto de Tikkun Olam, que es la reparación del mundo. O sea, el mundo está roto, pero tenemos que repararlo. Ahora, más profundo todavía, la Kabbalah nos enseña que no, que eso es mentira. El mundo no está roto. El mundo en esencia está en su completitud, es divinidad. Y en la clipa, lo que mencionábamos antes, en la cáscara, en lo superficial, en el plano material, porque hay diferentes planos, sí que está roto, pero porque está separado. O sea, por cuanto que estamos en el mundo de la fragmentación, la Kabbalah nos habla que hay mundo de la unidad y mundo de la fragmentación. Entonces, el mundo de fragmentación es porque hay menos revelación de Dios, que Dios es unidad, y como hay menos revelación de la unidad, estamos más separados y más fragmentados. Y cuando hay fragmentación, pues estoy yo y está el otro. Pues si estoy yo y está el otro, eso da pie a un juego de unidad, ¿sí? De reunirnos, o de fragmentarnos más y más, incluso de acabar con el otro, que eso sería la máxima expresión de la fragmentación. Pero por eso se dice en el judaísmo que el mayor precepto, y también en el cristianismo entiendo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la base de todo el judaísmo y lo demás es comentario. Así le dijo un sabio a alguien que se quería convertir, le dijo el que se quería convertir al sabio, a Hillel se llamaba, por favor, dime qué es el judaísmo en 3 segundos, así le dijo. Y el sabio le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, todo el resto es comentario, ahora ve y estudia. Y realmente es que esa es la base de todo. ¿Pero por qué? Porque si Dios es unidad, es decir, que todo es Dios, quiere decir que cuando me encuentro con el otro, estoy en un encuentro con la divinidad, ¿sí? Con esa justo. chispa divina. Entonces y ese es el área que siempre digo en la comunidad, donde se mide la espiritualidad de alguien, no por la cantidad de ritos que realiza, no por el conocimiento que maneja o por las ideas, sino cómo trata al prójimo.
¿sí? O como diría Martin Buber, si es una relación tú y ello, tú, yo y tú. eh, Cuando tú amas al otro, estás reflejando y reconociendo y honrando su divinidad, entonces ahí estás manifestando a Dios en el mundo, porque estás manifestando que todo es Dios. Y esa es la idea mesiánica, ¿no? De los profetas que nos dicen, o sea, ¿cuál es la profecía mesiánica por excelencia? Que no habrá guerras, que ninguna nación alzará la espada contra la otra, que no aprenderán a hacer la guerra y que las herramientas de guerra se transformarán en herramientas de vida, que ahí habla de que las espadas se convertirán en hoces y para trabajar la tierra y producir vida. A veces me voy por las ramas yo también, perdón, pero el tema de la separatividad. Te quería preguntar entonces. Claro, por un lado está el tema este, ¿no? Que mencionas, el miedo que se genera ante el sujeto cuando se siente separado en este mundo tan cambiante, tan violento, tan convulso, que es cierto que es menos violento que hace unas décadas, pero está volviendo aparentemente a ser violento y eso genera miedo. También te quería preguntar, porque por lo menos en mi experiencia terapéutica ocurre mucho, la soledad como en la interpretación del sujeto, sí, del paciente. Estoy solo, por lo tanto no valgo, por lo tanto no merezco amor, por lo tanto no existo, ¿no? O sea, como estoy solo porque no me quieren. Ni no tanto estoy solo, me da miedo que ocurra en el mundo, que también no creo que es una cosa o la otra, son diferentes sentir, sí, diferentes manifestaciones del sentir. Pero, ¿qué opinas de esta depresión que se puede fundamentar en la soledad y la soledad que la persona interpreta como no merezco amor? Y eso es lo que realmente sería la raíz, esa autopercepción tan dañada de sí mismo, de sí misma. Claro, Isaac, está el no merezco, pero también está el algo está mal conmigo. Mm, No estoy quiero ser dañado. muy técnica nuevamente, ¿sí? No quiero ser muy técnica. Ahí me aterrizas, por favor, ¿no? Me dices, acá, a nivel tierra. A ver, para Jung están las personas extravertidas y las personas introvertidas. Algo que digo frecuentemente en los cursos y tal es que el mundo no está preparado para los introvertidos. ¿A qué me refiero? En el mundo se aplaude mucho las personas que están en contacto con otras personas, que buscan incluso la opinión de otras personas, que la pasan muy bien en las fiestas, que son el alma de la fiesta. Aquí en México casi casi es pecado ir a una fiesta y no ponerte a bailar toda la noche hasta que cante el gallo. O sea, hay personas que de repente nos llevan hay mamás que nos llevan a sus hijos a decir, es que vengo porque mi hijo es bien introvertido. Y lo que yo digo es, ¿y qué benditos tiene de malo? Tiene usted un diamante ahí en su casa. Porque el introvertido, y no sé si tu audiencia se identifique con esto, el introvertido no es el penoso, el introvertido no es aquel que tiene miedo del mundo, el introvertido es aquel que le gusta su soledad, que disfruta su silencio, que de repente puede estar con la gente y sabe estar con la gente, pero la gente como que lo descarga. Y después de una reunión requiere estar un tiempo a solas y un tiempo fuerte a solas. Va a una Mm. fiesta y se promete a sí mismo no ir a otra por lo menos en medio año, porque no puede con tanta interacción. Y está bien, pero el mundo no nos enseña que no es que uno esté bien y el otro mal, ni que uno sea superior y el otro inferior. Tenemos formas distintas de ser y estar en el mundo. Y algo que te puedo decir es que muchos pacientes es que la depresión en sí misma, Isaac, es una introversión Claro, forzada. sí, sí. Vamos hacia adentro. Entonces te obliga a estar concentrado en ti, porque aparte de todo, la ciencia médica dice que el paciente con depresión gasta muchas calorías. Por eso a En veces el paciente pensamiento, parece, la rumiación, ¿no? sí, sí, por la rumiación y suda. Entonces está en una actividad Pero fuerte a diríamos que nivel. es un ir hacia adentro muy sesgado, en el sentido de que es un ir hacia adentro en el adentro negativo, en el adentro que no estoy bien, en el adentro carente, y no en el Ominoso. adentro. Mm. Sí, es un ir hacia adentro en los malos recuerdos, en lo mucho que he fracasado, en lo mal que lo hago. Porque aparte de todo, híjole, es que tiene que ver con un montón de cosas. Hay un libro que se llama Tener y Ser, también de Eric Fromm, en donde Eh, nos habla de y cómo aquí el lo concepto de tenemos. éxito es hermoso, ¿a poco no el texto freudiano? Es Ujú. hermoso. Sí, sí, Y tiene Fromm otro que se llama Patología de la Normalidad. también, también. Brevemente, están Los bellos, compré en mira, México, Fromm. por cierto, los compré en México.
O Claro. sea, tienes un fromiano dentro, Isaac, me encanta. Bueno, Bueno, arte de sabrás que amar. en estos dos textos, justo lo que el maestro Fromm nos dice es, no ponemos atención al ser por estar distraídos en el tener. Y Mm. eso nos va a llevar a pandemia de depresión. Lo dijo Fromm en los sesentas, antes, en los cincuentas. Y mira, Los países industrializados, no capitalistas, que todo es el el materialismo, el capitalismo, así consumismo. es. Sí. Y entonces nos dice, volteen a ver a la psicología política porque tiene mucho que decir también de la depresión. O sea, es grande, Fromm. Y en patología de la normalidad, fíjense, el criterio de normalidad implica lo que hace la mayoría es normal y está bien. Y Mm, dice Fromm, date cuenta cómo hoy lo que hace la mayoría justamente es lo Zoológico, patológico, lo enfermo. sí. Entonces, las personas que llegan, tengo cualquier cantidad de pacientes que me dicen, es que yo no quiero una relación abierta, es que yo sí creo en la monogamia, es que yo sí creo en la fidelidad, estoy mal y yo, comadre, ¿qué te digo? O sea, lo que sucede es que, y no es que quien no crea sí esté mal, no, no, no. Lo que quiero decir es que hoy por hoy se cuestionan cosas que antes no eran cuestionadas y por una parte eso está perfecto y es hermoso, pero por otro lado ha hecho caer en crisis existenciales a personas que no encajan. Tuve una paciente con un intento de quitarse la vida porque era una chica que nunca encajó en su preparatoria, en su high school, pues, porque Mm. era muy, muy afecta a temas de espiritualidad y filosofía. Estudiaba varias cosas, pero todos sus compañeros estaban en los bailes, en las fiestas, en los ligues, saliendo unos con otros, etcétera, etcétera, organizando, bueno, organizando fiestas. Y ella decía, yo no encajo. Y entonces era víctima de violencia y se burlaban de ella porque era una niña que le gustaba leer. Y eso es patología de la normalidad. Claro. Entonces, nos vamos sintiendo cada vez más solos y fragmentados en el mundo. Mm, ok. Lo que dices es, o sea, la soledad sería el síntoma, pero también luego hay diferentes vivencias emocionales de por qué me deprime esta soledad a tal punto de llegar a ese acto. Uno es el miedo en este mundo tan convulso, estoy solo, esta violencia. Luego, otra cosa sería, estoy solo, ergo a lo mejor quiere decir que estoy dañado. Y cuando plasmamos eso en la sociedad. Claro, como la sociedad es así y yo estoy solo porque soy de otra manera, porque no me acomodo a los principios culturales, ideológicos de mi entorno, entonces estoy solo y yo estoy mal. Sobre todo cuando la Sí, sociedad con ese bullying pues me lo refuerza, y entonces eso me produce ese tipo de depresión. sí, pero acá hay mucho cuidado de ver a la soledad como un síntoma, porque incluso hay algunas, en el Carmelo, por ejemplo, los carmelitas, para nosotros la soledad y el silencio son básicos. O sea, la soledad no es una patología, es algo que se Claro, busca, ¿no? Entonces, hay muchas modalidades en donde la soledad, lo que sucede es que no nos enseñan a estar solos, pues no nos entrenan para disfrutarnos en la soledad, para encontrar a la divinidad que tú consideres dentro de la soledad, cobijada incluso por la soledad. No nos enseñan a eso, ¿no? Parece que todo tiene que ser hacia afuera. Y si no lo hacemos hacia afuera, estamos mal. Entonces, son varias, no es la soledad per se, pero un tipo de sí lo soledad. que genera. Así es, así es. Ok, y por último, ¿cuál sería tu mensaje a aquellas personas que su sentir de la soledad es el que mencionábamos antes de estoy mal? Estoy mal, pero más que nada en el sentido, sobre todo, afectivo? Tú mencionabas un aspecto de bullying, ¿no? De acoso, ya sea laboral o académico. Yo me refiero a otro tipo de soledad que viene dado por eh, ya sea abusos en casa de padre y madre, abandonos emocionales, entonces me siento solo, me siento sola, no tengo pareja o mi pareja me ha dejado. Pero esta persona, claro, entra en esa depresión y como consecuencia de la depresión, pues se va desconectando más, más y más. Entonces, ¿no? Es como una profecía que se autocumple, entonces se va quedando todavía más y más y más solo. Y en esa soledad la Sí. persona se siente incompleta, se siente carente o defectuosa, se siente dañada. ¿Cuál sería tu mensaje como psicoterapeuta, como psicoanalista para, a lo mejor para plantear otro punto de vista?
a esa persona que se siente así. Isaac, la maximización es peligrosísima, peligrosísima. Sentirnos mal en un momento de la vida y pensar que así va a ser siempre se Mm, llama maximizar. Y eso es peligrosísimo porque entonces nos lleva a un estado de desesperanza. Y nuevamente, dice Eric Fromm, que quien pierde la esperanza lo ha perdido todo. O sea, podemos hacer lo que sea, siempre y cuando se mantenga una esperanza. ¿En qué? En lo que sea. Y en este sentido, la fe, la espiritualidad, el desarrollo de ciertas creencias, vaya, vaya que ayuda y sostiene. Lo que yo diría es, de entrada, validemos lo que estamos sintiendo sin maximizarlo. En este momento, siento que la vida es una porquería. En este momento lo estoy sintiendo. En este momento lo estoy sintiendo. Pero no es que la vida eternamente vaya a hacerlo. ujú, Es parte de un entrenamiento, ¿eh? O sea, mm, es parte de un entrenamiento. Es como el dolor. O sea, en este momento me duele el estómago, pero no es que siempre me vaya a doler el estómago, si no sí, estaríamos sí, hablando sí. de una asistido para dejar de existir. Me explico. Entonces, cuando lo maximizamos, hay más probabilidades de que se desate la gran compañía de quien ha decidido quitarse la vida, y estoy hablando de la ansiedad. Un paciente que solo, entre comillas, solo tiene depresión, puede que esté en su casa sin bañarse un mes y no va a atentar contra su vida. Un paciente que aunado a la depresión tiene ansiedad, que es una preocupación excesiva por el futuro, aunada con un montón de síntomas que son infernales, no exagero si digo infernal, es muy probable que intente llevarlo a cabo. Entonces, lo que yo diría así, lo que se puede hacer hoy mismo, en este mismo momento incluso es, no maximicemos. O sea, si hay posibilidades de que la vida no sea tan buena como tú quieres, claro que hay una posibilidad, posibilidad abiertas hay todas, pero también una posibilidad hay de que tu vida sea mejor de lo que imaginas en este momento. Si tan solo volteas a ver esa posibilidad, seguramente te replantearás la parte de poder acabar con ella, ¿no? Ah. Lo que mencionabas entonces, un sesgo cognitivo, ¿no? La maximización es una forma de entender, de racionalizar, una forma lógica, pero no tan lógica, que las personas interpretan la vida. Y es cierto, o sea, muchas veces, eh, pues un cliché, pero todo es cuestión de perspectiva a veces. Y creo que la terapia es entrenar o ofrecer al paciente pues otros lentes con los cuales mirar su propia vida y que pueda pues filtrar todas sus emociones, todas sus experiencias mediante otra perspectiva. Yo, por ejemplo, en mi consulta yo se le llamo la mirada del tikkun, la mirada de la reparación, porque estamos de alguna forma sesgados para ver el mal. Es un tema de Sí. supervivencia también, podemos decirlo. De siempre vamos, tendencia automática a ver lo que falta, lo que está carente, sobre todo en cuestión a uno mismo. No estoy mal en esto, lo otro, ta, 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 ta. Y este concepto que menciona el hasidismo, de que como tú miras la realidad, de alguna forma es la realidad que tú estás creando, que estás co-creando. Si la miras mal y miras al prójimo mal y miras a la otra persona como es una mala persona, estás como instaurando esa mala persona en ese sujeto. Pero cuando tú desarrollas y aprendes, es un trabajo espiritual de ver el bien en el otro, o el bien en la situación, ¿sí? Que no quiere decir que vas a negar el mal está, pero No. voy a desvelar si esas clipot y ver el bien que hay ahí detrás. Y estás rescatando, manifestando el bien en el prójimo, por ejemplo, a tal punto que dicen los maestros hasídicos que el malvado se convierte en tzadik, en justo. Un cuando no cambió nada, pero tú lo miraste como justo, lo estás elevando a un nivel ese es el máximo nivel, en el judaísmo se llama tzadik, justo. Lo mismo con uno mismo, o sea, aprender también a desvelar ese punto de tzadikut, de tzadik, de justo que tienes adentro, a pesar de ese mal, de esa carencia, de esos defectos que están, le vamos a dar lugar, pero rescatando, ¿no? Ese bien que hay adentro. Entonces, cambiar la perspectiva y que que no necesariamente lo que está mal ahora siempre ha estado mal y siempre va a ser mal. Que, claro, en ese punto las personas cuando se lo dices, claro, también es un punto
la persona tiene que recibir esa enseñanza o esa idea y obviamente él o ella con el tiempo pues ejecutarla o implementarla. Porque una persona puede escuchar esto y las que nos escuchen ahora pueden realmente escucharlo y decir, ah, bueno, pero yo me sigo sintiendo mal. Entonces, como que lo que te dijeron a ti, ok, te sientes mal, está bien, pues no, no, está bien. Date tiempo. No, no se trata de forzar tampoco. Ah, como Isaac dijo que en la Kabbalah, pues hay la chispa, está atrás de clip, me voy a forzar. No, esa es la idea y cada uno hace su mejor esfuerzo para llegar ahí y es un proceso. Pero, Claro, y lo que tú dices es cierto, la parte de no sé si cambiar la visión, pero también ampliar la visión, ¿no? O sea, sí, lo bueno también tiene cabida dentro de lo malo y lo malo tiene cabida dentro de lo bueno. O sea, nos han enseñado que o es uno o es lo otro. Y la mm, verdad es que estudiando la psique, o sea, y estudiando incluso cuestiones espirituales, nos damos cuenta de que no es tan fraccionario como nos lo hacen ver. Eso es muy importante y pedir ayuda, Isaac, pedir ayuda, decir, no, no sé a qué vengo. Hay muchos pacientes, yo me imagino que llegan contigo y te dicen, es que no sé realmente a qué vengo y está bien. No tienes que ir con un diagnóstico, con un psicoterapeuta. A veces vas a ver qué es la psicoterapia y podemos entrar ahí. como tú ¿Me decías, que permites el decir? alma te va llevando, aunque uno no sabe, pero te lleva y poco a poco se manifiesta. Exacto. Y no quiero parecer muy conservadora, pero te puedo decir un fragmento que me encantó de una serie que me encantaba ver hace muchos años. Puesto. Hay una serie, no tiene nada que ver con cuestiones espirituales, se llama Dawson's Creek. Y en alguna ocasión la abuela estaba muy ¿Cómo se llama la preocupada serie? porque el abuelo estaba en Dawson's Creek. Ok. Dawson's Creek. Ahí estaba. La abuela estaba muy preocupada porque el abuelo estaba en agonía y se ve la imagen en un pasillo del hospital. Imagina una señora orando, orando, y una nieta adolescente que llega con toda la rebeldía y la irreverencia preciosa de los adolescentes y se ríe de la abuela, se ríe, se burla de ella y le dice, ¿por qué oras? O sea, ¿de verdad tú crees que la oración va a cambiar a tu Dios? Y entonces la abuela le da una de las respuestas más hermosas de la vida que tienen que ver con esto que tú acabas de mencionar. La abuela le dice, preciosa, yo no oro para cambiar a Dios, yo oro porque la oración me cambia a mí. Y en Estupendo. cuadros depresivos, eso es algo que tenemos que ver, porque a veces pensamos que orar es esta parte de invocar no sé qué cosa o no sé qué fue. No, no, no. O sea, la oración, la meditación, el rezo incluso, es una práctica que tiene muchas repercusiones incluso a nivel de ondas internas. Y por supuesto que hay un cambio y una modificación del sí mismo, del cómo está en ese momento. Por eso es tan importante la oración en momentos de crisis, porque vaya que puede ayudarlos. No, qué frase. No rezo para cambiar a Dios, sino para cambiarme a mí mismo. Wow. Correcto. Siempre me gusta terminar estos encuentros. En la Kabbalah de nuevo existe esta idea de que hay chispas, hay las luces, las orot, se dice en hebreo, y hay los kelim, las vasijas. Y que es importante cuando ha habido un momento de luz, también saber integrar en la vasija, porque si no, la luz pues ahí se queda pululando y no acaba de bajar. Entonces, de todo lo que hemos hablado, yo por mi parte yo te digo que me quedo mucho con, porque es que hemos dicho muchas cosas y en varios niveles, ¿sí? Hemos dado señales de alerta, 5 pasos, luego hemos ya profundizado. Yo por mi parte lo que me quedo mucho es el dar espacio al dolor, no asustarse, desde luego no claudicar ante él, porque la vida, como tú dices, es un conglomerado de opuestos, hay luz y oscuridad y no, no es o uno o lo otro, no por lo menos en el mundo en el que vivimos físico. Y eso, y dar lugar, dar espacio al dolor de la otra persona, no rehuir, no, no negar, no, no forzar al otro a que se sienta bien, porque no se está sintiendo bien y haces todo lo que necesitas, simplemente pues esa validación y estar atentos, también me llevo mucho de esto, de estar atentos de no normalizar, de que si alguien está mal, pues, pues no, no pasa nada. Y al fin y al cabo, pues somos, como se dice en hebreo, arevim de las unos somos responsables por los otros
y pedir ayuda también. Eso respecto a los que no están pasando por esta situación y los que sí están pasando por esta situación. Creo que el mensaje sería que pidáis ayuda. No esperéis a estar peor o a llevar a un acto al extremo, sino no hay ninguna vergüenza, no hay ningún mal. Y también en este sentido, ¿no, Lilian? Tengo entendido que hay ayudas incluso gratuitas telefónicas en cada país, hay líneas, no sé cómo se llaman, de socorro. Así que cualquier persona puede, no penséis que necesitáis dinero para esto, o sea, es tan fácil como levantar el teléfono, ¿no? Así es, sí, así es. Y a veces algo importante, Isaac, es que a lo mejor pedimos ayuda a una persona que en ese momento no sabe cómo dárnosla. Claro, Busquemos a otra. Y claro, exacto. seguramente, y tal vez No, puede que tampoco sepa cómo hacerlo, no es un tema sencillo. Busquemos a otra. Y si de repente estás bien decepcionado de los psicólogos, de los analistas, etcétera, hay pastores, hay sacerdotes, hay guías, hay el chiste, o sea, de lo que se trata es de pedir ayuda hasta que llegues con esa persona con la cual tú te sientas cómodo, acompañado, no juzgado, sobre todo comprendido, porque esta etapa va a pasar, te lo aseguro, va a pasar, pero sí tenemos que hacer mucho trabajo personal, incluso cambiar algunos otros hábitos por ahí. Gracias, Isaac. muchas gracias y también mencionar para los que queráis contactar con Lilian, ¿verdad? Te pueden contactar, dejamos no sé si tu mail o tu teléfono, lo que tú prefieras aquí debajo en la descripción del Claro, vídeo, ¿sí? con mucho gusto se lo sabe, Así que así claro te que sí. pueden encontrar. Muy bien, perfecto. Y ya para acabar, desde esta perspectiva, pues también cabalística, de nuevo, no claudicar, no rendirse, a pesar de que uno piense que esto siempre puede ser así, como nos comentaba Lilian, esa maximización, porque está la clipa, ¿sí? Está la cáscara, que puede ser la ansiedad, la depresión, la falta de esperanza, pero no importa el grosor de la clipa, siempre, siempre, siempre hay una chispa y un fruto, que esa es la sanación, es la conexión, es la felicidad, es lo que estás buscando. Y creo que ese es el mensaje más bello para mí de la Cábala y del judaísmo, que el mundo venidero, la salvación, el Mesías, incluso todo eso no es un nivel al cual tengo que llegar, que es otra cosa diferente a lo que soy. Todo eso está adentro, está en el mundo. Si la salvación está en el mundo, el Mesías está en el mundo venidero está en el mundo, la redención interior está aquí y tenemos que manifestarla como atravesando esas clipot, no hay de otra. Como decía Joseph Campbell, la cueva en la que más temes entrar es donde tienes ahí tu tesoro. Si les los que necesitáis ayuda, aquí tenéis a Lilian. También os damos en la descripción una serie de las líneas telefónicas de socorro de cada país. Y nos encontramos en el siguiente vídeo. Muchas, muchas gracias, Lilian. Estoy seguro que esto va a ser de ayuda para muchas personas. Te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme y muchas bendiciones a toda tu comunidad. Saludos. Amén. Shalom, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Quiero que sepas que si te interesa el judaísmo, la espiritualidad judía y ante todo la Kabbalah, así como la psicología, contamos con más de 4 cursos de momento creciendo en la Academia Tikkun Olam. Ahí tenemos cursos de introducción a la Kabbalah, analizamos aspecto masculino y femenino en cómo se manifiesta dentro de la divinidad, en el ser humano y en el mundo, las mujeres, en el Tanaj, el poder femenino de la Kabbalah, analizamos el Zohar, analizamos el Mashiach, cuáles son las señales de la redención, cuándo llegará, cómo llegará el Mashiach en sí mismo, como clases que grabo en la Midrashá, una escuela de desarrollo espiritual para mujeres, y un curso que tenemos en vista de hacer de estudio del Tanaj, de la Biblia hebrea de acuerdo a la sabiduría de los sabios de Israel. Si todo esto te interesa, te invito a que te suscribas a la Academia Tikkun Olam. Te espero adentro. Shalom.